Hola, 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 querida comunidad del Sistema de Renovación Total. Qué gusto estar con ustedes para el módulo 4 de la física cuántica y la curación de la salud. Traigo un dulcecito porque todavía me queda de repente un carraspeo, especialmente empiezo a hablar, me emociono y me da un carraspeo en la garganta y todo me hace, como toser. Entonces voy a estar con un dulce, si me escuchan así medio raro es por el dulce. Bienvenidos todos a esta parte que es la 4, donde vamos a explorar las circunstancias ocultas que tenemos, obviamente a nivel inconsciente, y que son los determinantes de las cosas que nos pasan. Y nos vamos a apoyar en algoritmos. Ahora vamos a trabajar con algoritmos desarrollados con un criterio muy interesante, principalmente por el doctor David R. Hawkins, aquel famoso autor del Poder contra la Fuerza, y con un criterio que me parece aceptable. Él determinó, él puso un criterio de medición que me parece aceptable y que ustedes necesitan verificar en ustedes mismos, saber en dónde estoy en este nivel de conciencia. Acuérdense que lo que les he dicho es que los físicos cuánticos le llaman al campo cuántico, a lo que genera lo de atrás, el orden implicado, le llaman la conciencia. Recordarán que les he dicho que ellos no quieren meterse en conflictos y decir la palabra creador. Creador o Dios. Yo sí lo digo, pero puntualizando. Para mí Dios es creador, pero no es el Dios de las iglesias. No, 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 no. Si hablan de iglesias, nos salimos de las cosas serias, pues. Y las iglesias tienen una forma de percibir a Dios que no es más que para conveniencia de sus negocios de pecado y todo esto. Este Dios es el Dios creador. En la física cuántica, ellos no se van a poner a decir, sí, pero el campo cuántico ve lo que es bueno y lo que es malo. No, en el campo cuántico, en la creación, no puede haber un criterio de bueno, malo, pecador, no pecadores. Es imposible. Ese es un criterio humano puesto en las iglesias. Entonces, cuando hablamos de la conciencia, hablamos del origen creador, pero no una conciencia de buena conciencia o mala conciencia. ¿Te acuerdas que les decían, no puedes dormir porque tu conciencia no te deja dormir? No hablamos de esa conciencia. Le llaman conciencia porque había que ponerle un nombre y decían, híjole, es que si le decimos creador, fuente creadora, cada iglesia lo va a agarrar para sí. Cada iglesia va a decir, este es mío. Entonces decidieron ponerle conciencia o bien orden implicado, que da origen a lo manifestado, o bien lo no manifestado. Pero para tener una nomenclatura que todos los físicos cuánticos pudieran manejar, le llamaron conciencia, ¿ok? Entonces, había que poner un algoritmo para medir qué tanta conciencia, a ver, más que tanta conciencia, ¿no? Porque la conciencia está allá. ¿Qué tanta conexión tienes con la conciencia? Entonces, en la primera filmina, te pongo un concepto para que lo entiendas. Un algoritmo es un patrón o modelo que incorpora información ordenada dentro de la estructura, formando parte de una estructura común a través de pasos finitos, bien definidos, para definir una situación. Entonces,
Hay un algoritmo, por ejemplo, para Facebook, que detecta, tú lo has vivido, el algoritmo de Facebook. Cuando tú pones en Facebook un comentario sobre un tema, te empieza a llegar el algoritmo, detecta que te interesa ese tema y te empieza a enviar información sobre ese tema, inclusive ofertas, ventas, etcétera, ¿no? Es un algoritmo que lo que está mal es que interfiere tu comunicación. Si tú le hablas a tu mamá y le dices, fíjate mamá, que he estado pensando en comprar un coche y se me ocurre que Ford sería un buen modelo, estás hablando por WhatsApp, el algoritmo te está escuchando y detecta la palabra Ford. El algoritmo considera que necesitas información de Ford y te empieza a llegar mucha información que dices como si fuera brujería. Comenté con mi mamá una marca Ford y me está llegando mucha información de la marca Ford. Ese es el algoritmo que usa Facebook, pero funciona aunque tu teléfono esté apagado. ¿Cuántas veces está tu teléfono en la mesa y tú hablas con una amiga de calzones y te empiezan a llegar información y cosas sobre calzones y tú dices, no puede ser? El algoritmo, entonces, es una matriz matemática que va detectando zonas de interés tuyo y te surte información sobre eso. Dijéramos que esto es lo mismo. El algoritmo detecta qué tanta energía estás enviando al campo cuántico y qué tanto el campo cuántico te está dando. Está brutal, ¿eh? Está increíblemente bueno. ¿No te gustaría saber realmente en qué nivel estoy vibrando para saber qué tanto puedo manifestar a nivel de la salud en el campo cuántico? Te pongo otro ejemplo. El algoritmo neuronal, el cerebro trabaja por algoritmos. Las redes neuronales son una enorme cantidad de algoritmos que concentran información a través de convergencia e interacción, circuitos de convergencia e interacción. Por ejemplo, estás en una conversación con un amigo, con una amiga, y te dice escuela primaria. Inmediatamente en tu cerebro, toda la información asociada con escuela primaria, con tu escuela primaria, empieza a venir. Y dices, ay, ahorita que dijiste, me acordé y todo. Esa es una forma como funciona el cerebro. Es como el algoritmo de Facebook que detecta que quieres un tema y en el caso aquí no te manda ventas, te manda recuerdos, imágenes, sensaciones e información acerca de tu escuela primaria. Entonces, así funciona. Para que lo entiendas un poco más claro, la capacidad de hablar y de crear conceptos son resultado de algo que se llama neuroalgoritmos. Esto lo maneja la neurociencia. Un neuroalgoritmo es una manera de establecer relaciones entre eventos y nuestra percepción. ¿Ok? Entonces, te voy a poner un ejemplo de un neuroalgoritmo. Hay una neurona primi, se llama así, neurona primi, porque es la primera neurona que se activa. Es, digamos, cuando dices escuela primaria, la primera que se activa de tu escuela primaria. Yo voy a decir algo y tus algoritmos van a trabajar y van a dar una respuesta en el 90% de los casos de ustedes igual, correcta. Te voy a pedir que pienses en un animal cuyo nombre empiece con la letra E y un país cuyo nombre empiece con la letra D de dedo.
Entonces, piensa en un animal que empiece con la letra E y un país que empiece con la letra D. En este momento, tus algoritmos empiezan a trabajar y seguramente escogiste elefante y Dinamarca en el 90% de los casos. Pónganme ahí si es correcto. Bueno, pónganme ahí, entonces se dan cuenta todos ustedes cómo se activó un algoritmo en tu cabeza y pusiste elefante y Dinamarca. ¿Te quedó claro? Ni modo que yo vea puesto de acuerdo con ustedes. Ya se dieron cuenta lo que es un algoritmo a la hora de modelar en el cerebro. Muy bien. Es muy difícil que alguien escoja, por ejemplo, escorpión, escarabajo, en fin, nombres diferentes, se van por elefante. ¿Ok? Entonces, amigos, esta es una demostración cuando todos ponen elefante y Dinamarca, es un ejemplo de que tenemos ciertos algoritmos en común, ciertos algoritmos ya perfectamente detectables y demás. Funcionaste de acuerdo a esos algoritmos y esa fue tu manera de establecer una relación entre lo que yo te decía y tu percepción. ¿Ok? Entonces, volvemos a la filmina que dice así, por ejemplo, la capacidad verbal. Este es lo que dice el último, un neuroalgoritmo, no sé si ya estás ahí, Genia, un neuroalgoritmo es la anterior que vimos, la que dice así, por ejemplo, la capacidad. Sí, ponla por favor en grande. Dice, un neuroalgoritmo es una manera de establecer relaciones entre eventos y tu percepción. Y como te diste cuenta, sucedió. Bueno, el doctor Hopkins, que para mí es un maestro, un figurón, un ser excepcional, además con una bondad y una generosidad y una forma de ser muy, muy excepcional. Ya falleció el doctor Hopkins. Creó un modelo algorítmico para poder tener una base, un criterio matemático de saber cómo estoy vibrando y en consecuencia qué estoy atrayendo. Y a la inversa, al saber lo que estoy sintiendo y viviendo, saber en qué nivel de conciencia estoy. Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Créanme, es algo espectacular, fuera de serie. Y ¿se acuerdan que les dije que este trabajo de curación cuántica sucede a partir de mezclar la neurociencia, es esto, la física cuántica, es la parte de la conciencia, de lo no manifestado, y la programación neurolingüística, modelos para poder influir en este proceso. Así que, por ejemplo, si las vibraciones que mandas al campo cuántico no son claras y puras, esta falta de armonía, déjenme cambiarme sí, gracias. Si las vibraciones no son claras y puras, esta falta de armonía se refleja en el cuerpo físico como una función algorítmica discordante a lo que llamamos enfermedad. Y esto sigue siendo teórico. Y dices, pues sí, ya lo sé. Sin embargo, aquí se trata de que me des una referencia que pueda utilizar. Entonces, el doctor Hopkins desarrolló el mapa de la conciencia. ¿Ok? Entonces, vamos a la primera filmina. Creo que sí se cortó un poquito al último, ¿eh? Ah, no. El mapa de la conciencia. Hacia arriba, conciencia hacia arriba, por eso están dos flechas hacia arriba. Entonces, te pone
un nivel superior, acercándote a la creación, a Dios, al ser, a la conciencia. Entonces, cuando estás muy alto en tu visión, estás en el ser. Tu visión de Dios es que eres único con Dios. La visión de la vida es que la vida es. El nivel de estas personas se llama iluminación. No creo que ninguno de nosotros estemos ahí. El logaritmo o el algoritmo es 700 a 1000. El doctor Hopkins estableció un algoritmo fundamentado entre 600 a 1000 y por debajo de 600 a menos como el criterio algorítmico. Ahorita te lo explico. Cuando estás en el ser, la emoción es una persona inefable, o sea, nada lo altera, y el proceso es una persona con una conciencia pura. Este nivel lo han logrado Krishna, Buda, Jesús, por supuesto, y 2 o 3 figuras excepcionales de la humanidad que han sido excepcionales, quizás la Madre Teresa de Calcuta, San Agustín, gente muy, muy conectada, muy elevada. Luego viene el nivel de omnisciencia, que es una visión de la vida perfecta, un nivel de paz. El algoritmo baja, incluso, fíjate, ya está en 600. La emoción es éxtasis y lo que vive la persona es iluminación también. Entonces, fíjate qué interesante, ¿no? El tercero es 1, con una visión de la vida completa, con un nivel de alegría. Ya bajó de 600, incluso 540. La emoción es serenidad y el proceso es una transfiguración del mundo. En cada cosa que ve, encuentra en una naranja, ve a Dios, en una manzana, ve a Dios, transfigura la manzana. Y luego está en 500, que sería la mitad de 1000, amoroso, una persona amorosa, buena gente, benigna, con un nivel de amor grande. Su logaritmo está en 500. Es una emoción de reverenciar a Dios y un proceso de revelación. Ese es el mapa de la conciencia. Seguimos hacia abajo, ¿eh? Es el mismo, pero no me cupo en una sola filmina. Seguimos hacia abajo. Tenemos el sabio, visión de un sabio. Es una visión de la vida buscando el significado de la vida, un nivel de buscar razón a las cosas. Su logaritmo es de 400. Ahorita les digo cómo se saca. Su emoción es comprensión. El proceso es abstracción. Hay personas que pueden tener una visión de 350, que es una persona misericordiosa, armoniosa, con un nivel de aceptación, con una emoción constante de perdonar y en un proceso de trascender, de trascendencia. Una persona con su algoritmo 310 es inspirador, una persona esperanzadora, con una fuerte voluntad, su algoritmo es 310, su emoción es optimismo y su proceso es manejar el poder de la intención. 250 deberíamos ser nosotros, facilitadores de procesos de cambio. Un facilitador o un coach tiene una visión de la vida satisfactoria, tiene un nivel neutral, no se enfoca en lo bueno y en lo malo, sabe que todos estamos con una razón por la cual actuamos. Hay una emoción de confianza y un proceso de liberación de los virus mentales, de las creencias limitantes, bla, bla, bla. Pero no crean que todos llegamos, ¿eh? Vemos algunos, y me incluyo, que a veces no estamos ahí. Ok, entonces, si vas a la siguiente filmina, cuando estás arriba de 200 en el logaritmo, el cerebro, la corteza cerebral y el hipotálamo están trabajando de una manera rápida,
especialmente el cerebro etérico, que es la energía, muy rápido, la corteza cerebral muy rápida, el hipotálamo muy rápido, la amígdala no se conecta con el miedo, sino con la emoción, y el hipocampo accesa a memoria positiva, a memoria sana. Entonces, esto es arriba de 200, cuando tienes un nivel de conciencia arriba. Arriba de 200, la siguiente, el hemisferio dominante es el derecho, no eres lineal, eres multilineal, o sea, dejas de ser rígido, tienes paz, generas endorfinas, emociones positivas y consecuentemente hay un apoyo energético al timo. ¿Ok? Entonces, este criterio lo estableció el doctor Hopkins. La manera como tú puedes checar tu nivel de conciencia puede ser las varillas. Tú puedes empezar, lo voy a hacer, ahorita no sé cómo ando y menos con la tos. Pregunto, varilla, ¿tengo un nivel de conciencia de 200? Ya sabemos que a la derecha es sí y a la izquierda es no. Está checando las varillas, se fijan cómo se mueve y le pregunto, varilla, ¿tengo un nivel de conciencia de 200? Ah, ya me contestó que no. Bueno, a lo mejor estoy para arriba o a lo mejor estoy para abajo. Vamos a preguntarle si tengo un nivel de conciencia superior a 200. Varilla, ¿tengo un nivel de conciencia superior a 200? ¿Tengo un nivel de conciencia superior a 200? Entonces ahí está contestando. Acuérdate, a la derecha sí, a la izquierda es no. Tú puedes checar tu nivel de conciencia después, con calma, sin prisa, y no te traumes si tienes un nivel de conciencia bajo. Esto no es, no. Tú puedes estar en un momento, casi te puedo decir, puedes estar en un día con un nivel de conciencia bajo y al otro día estás alto. O sea, no es permanente, es simplemente un criterio. Ok, ahora, ¿qué pasa la siguiente con un nivel de conciencia por debajo de 200? Ah, bueno, no, seguimos con la salud. Con un nivel de conciencia de 200 arriba, tus células killer aumentan. Acuérdate que las células killer es el sistema anticáncer. Entonces, cuando los linfocitos, los globulitos blancos chocan con el cuerpo y tú quién eres, aquí hay una célula cancerosa, la primera que se formó, le avisan a las células madre que generen células killer y que tengan nivel de células killer bueno. La célula killer llega y se come a la célula cancerosa, se la come. Es la única célula del cuerpo que tiene permiso de comerme a mí mismo, porque aunque sea una célula cancerosa, está en mi hígado, en mi páncreas, en mi pulmón, etcétera, y se la come. Con un nivel de conciencia superior a 200, vamos de nuevo, aumentan las células killer, incrementa la inmunidad, consecuentemente estás más saludable y tu nivel de respuesta es positivo. Les explico. Él manejaba un modelo que ahí sí yo, después de varias preguntas, lo veo factible de error. Él manejaba la mano recta y entonces la ponía dura y una persona, no lo puedo hacer acá, por eso lo hago aquí. Imagínate que esta mano, este puño es aquí viene mi brazo y le hacen así para checar con fuerza cuál es su nivel de fuerza. Y entonces hace la pregunta, tengo un nivel de conciencia de 200, si se queda firme es sí, si baja es no. Sin embargo, este modelo a mí me parece que después de unas 4 o 5 preguntas, el brazo se cansa y pierde esa fuerza porque te cansas. Sin embargo, esto que se llama, que lo desarrolló el doctor Hopkins, ahorita te digo el nombre, me gusta, pero no mucho rato. No mucho rato porque se cansa el brazo. Yo prefiero las varillas o
el trabajo con los pies que hace la gente que practica par biomagnético. Si eso lo encuentras en el poder contra la fuerza. Entonces, obviamente una persona enferma va a estar abajo de 200 y podemos hacerle las técnicas y checar después de la técnica si ha mejorado su nivel de conciencia, que es la conexión con el campo cuántico, para saber que va a haber un reflejo desde el campo cuántico en la salud positivo. Yo hoy por hoy me quedo con las varillas como el mejor elemento, pero funciona igual que el brazo. Si es sí, se queda duro, y si es no, baja. Entonces, como ves en la filmina, cuando estás por encima de 200, regresamos a la filmina, estás con posibilidades de salud. Yo pregunté que si estaba arriba de 200, me dijo que sí, y estoy arriba. Tuve una tos toda la semana porque llegué descuidadamente, con frío, te dije, no me puse, me vine de Guanajuato estaba haciendo mucho calor en México, se me fue, acá no, y entonces me vine haciendo una camisita, y en el avión estaba congelante el aire acondicionado. Ahí empecé a sentir que dije, híjole, esto me va a afectar. Después, en el aeropuerto de Houston, donde estuvimos como 3 horas, era un congelador. Cuando hace mucho calor acá en Estados Unidos, ponen muy frío el aire. Y luego en el vuelo de Houston a Denver, ay, Dios mío. Pero lo que me acabó de matar, llegamos a las 7 de la noche y estaba a 4 grados. 4 grados es la temperatura del refrigerador, para que te ubiques. Y bueno, lo que pedimos un Uber, salimos a esperar 10 minutos. Estuve 10 minutos como adentro del refrigerador, para que me entiendes, y con una camisita. Y bueno, me dio tos. Entonces, yo le llamé un ataque de amnesia. Se me olvidó que ya no estoy tan jovencito y tengo que cuidarme. Bueno, entonces, el mapa de la conciencia maneja visión de Dios, visión de la vida, nivel, logaritmo y proceso. Entonces, puede ser hacia arriba y puede ser hacia abajo. En 200 cerrado, la persona es permisiva, se permite explorar, se permite cambiar, se permite buscar cosas diferentes, cree en la factibilidad del cambio, tiene el coraje para salir adelante, maneja yo puedo, yo soy, afirmación, y hay un proceso de empoderamiento, pero lo mejor es estar arriba de 200. Ahora vamos a ver qué pasa con una persona que está por debajo. Aquí empiezan los problemas. Una visión indiferente, la persona en 175 se vuelve exigente con los demás, está imbuido por el orgullo, desprecia a los demás, tiene actitudes de no te acerques a mí, tú no eres como yo, desprecia a los pobres, desprecia a gente humilde, es grosera y es engreída. Ahí nomás con ver las conductas dices, este anda en 175 o menos. 150 es vengativo, es antagonista, o sea, pelea. Está imbuido por la ira, por el odio, y es agresivo. ¿Ok? 125, todavía más abajo, es negativo. Es una persona que se siente decepcionada de la vida y solamente quiere y desea dinero, poder. Es una ambición de deseo.
Y ese deseo es ahorita, ya, ahorita. Y vive esclavitud de sus deseos. 100, punitivo. Punitivo es como, para que me entiendas, dicen, son reglas punitivas. Híjole, como los nazis, pues las reglas que ponían los nazis en los campos de concentración son reglas punitivas. Es una persona punitiva, pues. No, tampoco hay que decir que todos los alemanes son así, porque no, he tenido amigos alemanes maravillosos. Y tampoco todos los nazis eran así, pero algunos de ellos, lo hemos visto en libros, en películas, en los campos de concentración eran punitivos, eran crueles, martirizaban, golpeaban. Eso es punitivo, cuando te someten a un marido golpeador, un marido que grita, un marido que si no le gusta la sopa, agarra el plato y lo estampa contra la pared, o lo tira ahí, o agarra a la esposa y le embarra la cara en el plato de sopa. Punitivo. O sea, es como militar, pues, o sea, claro, no todos los militares son malos, pero son muy duros entre ellos. Límpiame las botas a los cadetes y límpiame, no, con la lengua. Y el cadete tiene que limpiar la bota del capitán con la lengua. Esto se sabe que pasa en los colegios militares. Son reglas punitivas. No hay una forma de expresártelo que sea mejor con ejemplo. La vida de esas personas está manejada por el temor, regresamos a la filmina, y por el miedo. Una persona con miedo es quien actúa así. Siente el logaritmo, siente una ansiedad y es muy retraída, no se abre a los demás, no se conecta con los demás. ¿Ok? Por debajo de 100 ya la cosa se pone grave. Es una persona que nada le parece, es desdeñoso, la vida es trágica, lo que tiene de emoción es pena, su logaritmo 75, la emoción es remordimiento y el proceso es de desaliento. Y creo que ustedes han tenido clientes que están en estos niveles. Por debajo 50 es una persona que condena todo, todo. Es una persona que tiene una visión de la vida de desesperación, un nivel de apatía extremo, emoción, desesperación, y renuncia a poder cambiar, renuncia a creer que puede hacer las cosas mejor. Y ya un nivel de 20 es despectivo, su visión de sí mismo y de la vida es miserable, tiene un nivel de la vida, se vive con vergüenza. Estás hablando de 20, humillación y eliminación. Vamos a la siguiente, cuando la entrada es de menos de 200, la energía, el cerebro se vuelve lento, el hipotálamo se vuelve lento, la corteza se vuelve lenta, la amígdala se vuelve lenta, que fue lo contrario. El hipocampo está activando solo memorias negativas y la amígdala solo emociones de miedo. Entonces ahí lo puedes ver hipotéticamente. Ahora, cuando una persona, la siguiente, tiene un nivel bajo de 200, su hemisferio izquierdo es el que domina, es lineal, tiene un nivel de estrés extremo, el órgano que funciona, la glándula es la adrenalina, emociones negativas y es una emoción negativa al timo. Cuando estás a la siguiente por debajo del nivel de 200, disminuyen las células killer, disminuye las defensas, se vuelve la persona más enfermiza.
y el test de respuesta es negativo, el test de respuesta de la mano, del brazo. Vamos a ponerte un ejemplo y luego vamos a checarlo con ustedes para que lo vean bien. Un nivel de energía 20, que te decía es vergüenza, es un nivel peligrosamente cercano a la muerte. Puede ser que la persona esté viviendo abuso sexual o abuso físico, o haya vivido abuso sexual y abuso físico, y se siente que cayó en desgracia, que se siente desacreditado, se siente desterrado o expulsado del grupo social. Entonces es un nivel que pueden vivir un reo en un manicomio, en la cárcel. Son niveles muy bajos y son muy proclives a casi todas las enfermedades. Este nivel, amigos, se convierte en un suicidio lento, porque las personas dejan de buscar maneras de cambiar, de superarse, de mejorar, de mantener la vida. La vergüenza destruye su personalidad, la persona se vuelve vulnerable y esto es lo que le pasa. Si sube tantito, está en nivel 30. Y este nivel es la culpa que genera la religión. Por eso te decía que el campo cuántico no tiene que ver nada con las iglesias. Dios no tiene que ver nada con las iglesias. Es el pecado, es el utilizado por las religiones en general para castigar y manipular, porque eres un pecador, eres hijos del pecado, eres una basura humana. Y el concepto del pecado te lo restriegan y te lo impregnan. Tu algoritmo trabaja con que eres un pecador y es causa o es el origen de la gran mayoría de las enfermedades psicosomáticas. La gente incluso se autoflagela. De hecho, en algunas, lo voy a decir porque es público, si hay alguien de este grupo, perdónenme, pero, por ejemplo, en el Opus Dei se flagelan. Obra de Dios, Opus Dei, es una congregación religiosa católica eh, eh, muy rígida, eh, muy fuerte. ¿Viste la película del Código Da Vinci? Este hombre que se daba de golpes para emular el sufrimiento de Cristo. Es decir, yo quiero sentir lo que sintió Cristo. Y se pegaban con un látigo. Ellos usan una cosa que se llama el siliceo, que es una cadena con picos que se ponen en el muslo y le aprietan para que todo el día se esté encajando en tu piel y cada paso que des se encaje más, sangras por supuesto, y andas cojeando por el dolor y ofreces ese dolor a Cristo. Ese es el nivel. Pues hay gente que no hace eso de golpearse físicamente, pero se golpea emocionalmente y se pone un chaleco de picos contra él emocional, donde soy lo peor, soy una basura, no sirvo para nada, un perro, un insecto vale más que yo, en fin. Y quizás en tu práctica de coach, de facilitador, te ha tocado conocer alguno que dices, híjole, ¿por dónde empiezo? Ese es un nivel de 30. Entonces, puedes tenerlo en tu mente a través del concepto del pecado original. Se le llama la culpa original. Y yo la tuve mucho tiempo, mientras fui apegado a la iglesia en la que yo fui bautizado y todo, que es la católica. Mucho tiempo lo tuve, mucho tiempo.
el saber que ofendimos a Dios, Adán y Eva, y los corrieron del paraíso, lo he platicado muchas veces, y que somos hijos del pecado, y que un niño que nace es un hijo del pecado, por eso hay que bautizarlo, y todo este asunto genera psicológicamente lo que se llama la culpa original. Y cuando traes eso, es muy fuerte, es muy difícil salir, es muy difícil salir. Curiosamente, cuando sales, te reconcilias con Jesús, con Cristo, y te reconcilias con Dios. Estableces una comunicación mucho mejor con Dios y con Cristo, con Jesús. Yo les he dicho que he estudiado y me maravillo de la figura de Jesús, pero no el Jesús de las iglesias, el Jesús que vivió y que estuvo 300 años el cristianismo antes de que creara el catolicismo. Y es increíble, y les digo, es el ser más importante que ha pisado el planeta Tierra, pero no el de las iglesias. Fíjate, el de las iglesias, si tú piensas en Cristo, ¿te acuerdas que te dije elefante y Dinamarca? Te digo Cristo y piensas en una cruz y crucificado, la corona de espinas y todo madreado, pues, o sea, todo jodido. Es muy difícil para una persona cuando le dicen Cristo, Jesús, que murió en la cruz por tus pecados, imaginarse a un ser humano alegre, con una mirada afable, con una risa contagiosa, con una paz impresionante, es muy difícil. La gente se clava a la cruz y Jesús no era para nada esa imagen que nos han dicho de la cruz. Para nada, para nada. Yo les he hecho en el círculo íntimo, les formé un esquema de Jesús, la crucifixión, el mensaje y todo, y no tiene que ver nada con lo que te enseñan en la iglesia. Genera autoflagelación. O sea, está bien, lo merezco, porque soy un pecador. Por eso no tengo un buen trabajo. Por eso no tengo dinero, por eso las cosas no me salen mal, bien. Está bien que me salgan mal, me lo merezco, porque soy un pecador. Entonces, esto es el nivel 30. Por eso, como les he dicho, soy fanático de Dios, fanático de Dios. Amo a Dios, pero soy crítico de las iglesias. De hecho, como ves en la siguiente filmina, Jesús siempre enseñó que necesitamos estar ajenos a esa culpa. Cuando Jesús llega, él es judío. La Iglesia Católica no se había inventado. Se inventó 300 años después de la muerte de Jesús. Y cuando Jesús llega, pues es judío. Y ya tenían todo el concepto de Adán y Eva, de Sodoma y Gomorra, del diluvio, todo eso estaba en los libros, en el libro de los judíos, que es la Torá, que es la Biblia de ellos, la Torá. Entonces, cuando Jesús llega, él dice, eso no es cierto, eso no es verdad. Dios no puede mandar matar a la gente con un diluvio. Dios no puede mandar matar a la gente con Sodoma y Gomorra. Dios no puede expulsar a sus hijos del paraíso. No los puede alejar de él. Eso no es cierto. Por eso lo crucificaron, por blasfemo y hereje. Entonces, precisamente Jesús decía que no. Y mencionaba él que la emoción de la culpa era explotada por los líderes religiosos a los que criticaba, que eran los rabinos judíos. No había sacerdotes ni obispos ni nada porque no se había creado el catolicismo. Entonces él atacaba a la Torá diciendo eso de que Dios expulsó a Adán y Eva y que se enojó con los humanos y les mandó el diluvio para matarlos, que mandó matar Sodoma y Gomorra y todas las matanzas que hizo Jehová con los egipcios, con todo eso. Jesús decía, eso no es cierto, eso no es cierto. Entonces criticaba a el judaísmo, que era lo único que había en ese momento y él era judío,
y los criticaba muy fuerte. Y si viniera ahorita, haría lo mismititito con la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Pero él decía que el pecado no existe y que Dios no castiga el pecado. Entonces, eso era una cosa que no era tolerable por la Iglesia judía, por los rabinos. Y la crucifixión, y lo llevaron con Pilatos por blasfemo y por hereje a Jesús. Imagínate, porque atacaba a lo que decía la Torá, que ahora se llama Biblia. Bueno, vamos al nivel de energía 50. Es un nivel en donde hay apatía, prevalece la desesperanza, la desesperación, y la persona percibe un futuro desalentador y hay mucha carencia de energía para cambiar las cosas. ¿Cómo lo vive? Vive un alto nivel de insatisfacción. No hay voluntad de vivir y prosperar, y se generan enfermedades crónico-degenerativas. Y se abandona la esperanza, y la frase que dice es, ¿ya qué más da? ¿Qué me puede pasar que no me haya pasado? Cuando están en esos niveles de 50. 75 va mejorando, es un nivel de tristeza crónica. La persona lamenta lo pasado o lo no sucedido. La vida se convierte en un dolor permanente, viven un duelo permanente y son depresivos. La pena. Ok, nivel 75. Cuando están en la pena, la siguiente, existe una generalización de que vivimos en un valle de lágrimas. El abandono y la depresión crean disfunciones severas físicas como mentales. 100, todavía estamos abajo de 200. Miedo. Es un nivel en que el miedo es el mundo. El miedo a vivir, el miedo a morir, el miedo a la carencia, el miedo a buscar abundancia, y la inseguridad es la constante emocional. Temor de hacer y temor de no hacer. El miedo, la siguiente, se vuelve obsesivo. Todos los acontecimientos de la vida son preocupantes, y esto limita tu crecimiento porque no te atreves a hacer algo porque estoy limitado. No quiero poner mi negocio porque no tengo dinero, y el poco que tengo no lo quiero invertir en eso. No quiero todo esto, ¿no? Ya en 125 va subiendo hacia 200, pero sigue habiendo cosas negativas, es la ira. Al llegar a este nivel, como ves, se pueden generar acciones destructivas hacia los demás y hacia uno mismo, pero también constructivas. Hay gente que se enoja ante las injusticias y ante la desigualdad, y puede generar un grupo, una sociedad, acciones para generar un cambio. Y la ira puede empezar a ser punto de apoyo. Tengo ira contra este gobierno y voy a hacer un movimiento para quitarlo. Cosas así. Sin embargo, se queda en anhelo, es decir, es anhelo profundo. Genera un campo energético permanente de añoranza. Se inicia apenas el camino al logro y se catapulta un cambio de conciencia. En el 150, que es el siguiente, este material se les queda, el miedo es la emoción que hay que trabajar. Es un nivel en el que el miedo es el mundo, miedo a vivir, miedo a morir, la carencia, como les decía, hago o no hago. La ira nos puede llevar, el miedo nos lleva a no actuar, y la ira nos lleva al odio. Crea irritabilidad, un peligro para la salud. Ahora, vamos a la siguiente para que entiendan. La distribución del nivel de conciencia de la humanidad es esta, según el doctor Hopkins. 15% están sobre 200, 85% debajo de 200. Por eso el mundo es como es. Donde dice el mundo es que la difilmina decía mi nombre, no quiere decir que yo estoy allí sosteniendo la balanza, Estaba mi nombre abajo. Bueno, yo pregunté que si estoy sobre 200, me dijo que sí. Bueno, ahí voy. Pero como te digo, hay veces que puede pasar que estoy enojado, que algo no me salió bien, y cambio mi nivel y me voy a la ira, al enojo.
Y a veces estoy muy contento y muy bendecido por Dios, con mucha conciencia de agradecimiento, y subo. No es fijo. No quiere decir que estás permanentemente en uno. Es un algoritmo que sube y baja. Como el algoritmo de Facebook. Le pregunto sobre Ford y me manda información de Ford. Pero si le pregunto sobre agradecimiento, me manda información sobre agradecimiento. Si le pregunto sobre amor, me manda información sobre amor. Mi cerebro es igual. El problema es que estoy en el algoritmo del miedo, del enojo, de la ira, de la depresión, y constantemente está trabajando algorítmicamente para enviarme ese nivel. Entonces, entonces el problema de la humanidad, nos dice el doctor Hopkins, es que hay una cantidad muy pequeños con alta vibración, el 15%. Y esto, pues, que trabaja en el amor y el perdón. Yo estoy seguro que prácticamente todos ustedes ya están arriba de 200. Segurito. ¿Por qué? Porque han trabajado, porque han hecho la técnica de otorgando el perdón, porque están trabajando sobre el amor, han trabajado técnicas, ya hicieron el curso de reconversión, han hecho cambios en su vida. Les invito a que lo chequen. Entonces, ahorita les comento. Fíjense, vamos a nivel de conciencia y problemas sociales. Primero, déjenme regresar porque no les expliqué bien cómo se hace y déjenme llegar a 200 y de esta parte. Híjole. No sé qué filmina es, pero es la que dice, híjole, te voy a decir, Kenia, porque si no te voy a poner a trabajar de más. 1, 2, 3, 4, 5, donde dice mapa de la conciencia y 250 es el mínimo. Está hasta arriba, sí, tienes que regresar. Entonces, voy a tomar la varilla y voy a ir checando de acuerdo a este. 250, si me dice que sí, que estoy arriba, me voy a 310 ahí y voy a ver en dónde llego. En este momento no lo sé. Y no me preocupa porque si ahorita me dice que nomás estoy en 250, he hecho otras donde estoy arriba de 300 y demás. Es el momento actual. No es mi vida. ¿Ok? Pero para que veas cómo se checa, tomo la varilla y le pregunto ahora. Ya me dijo que estoy arriba de 200. Le pregunto, la que sigue son 250, que es facilitador, satisfactoria, neutralidad, etcétera. Varilla, estoy arriba de 250 en mi nivel de conciencia. La varilla se mueve, está haciendo el chequeo, está checando mi campo etérico, qué tanto estoy enviando, y voy a esperar que me dé la conciencia. La respuesta, varilla, estoy arriba de 250 y obviamente a la derecha sí, a la izquierda es no. Entonces me dijo que no. Quiere decir que es muy seguro que es por la tos que traigo. Si me dijera que sí, me voy a 310. Entonces, es un ejemplo de cómo lo checas. No te sientas mal si te dice estás abajo de 200. ¿Por qué? Porque lo que tienes que hacer es ver abajo de 200 en lo que te acabo de presentar qué nivel checo que tengo. Enojo, ira, hago alguna técnica y vuelvo a subir y no pasa nada. Y dejas pasar una semana, dos, y de repente vuélvete a checar. Y vas a ver que he llegado yo a estar en 400, he llegado a estar casi en 500. Entonces, pues, no significa que me quedo ahí. Como esto es vivo, es la energía, pues a veces te peleaste con la esposa, traes una preocupación, un familiar
se afectó. Esta semana nosotros, la familia de Elsa, pero la considero también mi familia, hubo una sobrina que su esposo, que no es de la familia, pero ya es de la familia, falleció su papá y fue muy dramático, porque apenas hace un mes había muerto su hija en un accidente automovilístico y el pobre muchacho, sobrino político de Elsa, pero nos conocemos, hablamos, usted de la familia, estaba muy afectado por la muerte de su hija. Y apenas un mes después se le muere el papá, entonces fue así como ayer nos habló a Elsa y a mí, muy doliente, estaba muy afectado, llore y llore y todo, y claro, como tenemos aprecio por la persona y sabemos que la familia está afectada, nos baja la energía, porque pues sentimos dolor, nos conectamos con la tristeza, con el pesar, en fin, entonces es probable que si me lo hubiera hecho ayer no llegara ni a 200. Entonces es la vida, pero de repente hago algo y me siento contento, me siento feliz, me va muy bien, doy una plática o doy un curso y sale maravilloso. Si me tomo el algoritmo, pues estoy arriba. O sea, nada más es como una matriz, pero no te sientas mal si estás abajo y tampoco te sientas tan bien si estás arriba. Ok, entonces vamos a regresar eh, a donde nos quedamos, que es el problema de la humanidad. Ok, y en la siguiente filmina vienen los niveles de conciencia y los problemas sociales para que veas qué interesante. Una persona que tiene entre 500 y 600 se ha checado. ¿Qué tasa de desempleo hay entre este tipo de personas? Cero. Todos tienen empleo. Tasa de pobreza, cero. Tasa de felicidad, 100%. Y si hay entre ese grupo un criminal, 0%. Si estás entre 300 a, bueno, vamos a 400 a 500. 400 a 500, a pesar de estar en muy nivel alto, puede haber gente con desempleo, un 2%. Un 0.5 puede estar en la pobreza y trae un nivel de felicidad del 70% y una tasa de criminalidad muy baja del 2%. Si estás entre 300 a 400, puede haber una persona entre ustedes que esté entre 300 y 400 y puede estar ahorita desempleado. Es normal. Y quizás esté en ese 1% padeciendo un poco de carencia o pobreza. La tasa de felicidad puede estar al 50 o al 70 y la criminalidad ya se alce más alta. Si estás entre 200 a 300, tasa de desempleo 8, pobreza 1.5, felicidad, la percepción baja al 40, criminalidad anda en 9. Pero si estás entre 100 y 200, puede haber, la mitad de la gente está sin trabajo, 22% está en la pobreza, la felicidad está en un nivel del 15% y criminalidad al 50%. Pero 50, 100 o menos de 50, 50, 100, 75 pueden estar sin trabajo, 40 en la pobreza, 2% se va a sentir feliz nada más y 91 se sube la tasa de criminalidad y bajo de 50, pues fíjense, el 97 no tiene empleo, el 65 está en la pobreza, cero felicidad y el 98 está en la criminalidad. Ok. Entonces, les voy a dar ahora eh, eh, mm, tips, herramientas, maneras de cómo subirlo rápido. Por ejemplo, ahorita si yo quisiera subir, sé lo que tengo que hacer. ¿Te gustaría saber qué es lo que tienes que hacer para subirlo así? Puede ser un libro, no lo hagas todavía.
puede ser una película, puede ser, en fin, déjame presentarte los datos. Antes de esto, déjame presentarte lo que en la investigación del doctor Hopkins, a partir de sus obras, porque ya estaban muertos cuando los analizó, y de la conexión con sus libros, tú puedes sacar el porcentaje. ¿Ok? Entonces, miren, Dante Alighieri, que fue el autor de la Divina Comedia, andaba en 505, arriba de 200, bastante. Sigmund Freud, 499. Isaac Newton, 499. Aristóteles, 498. Hipócrates, muy buen nivel. Descartes, 490. Galileo, 485. Platón, 485. El filósofo alemán Hegel, 470. Shakespeare, 465. Sófocles, 465. Emmanuel Kant, 460. Santo Tomás de Aquino, 460. Arquímedes, 455. Ya está ahí Herodoto, el historiador más importante. El León Tolstoy, 420, y Engels, 200. Pero, por ejemplo, Marx, no te conviene leerlo. Te baja a 130. Entonces, aquí te estoy diciendo, no, regrésamelo. Manténmelo, por favor. Que leer Aristóteles, leer a Hipócrates, a Descartes, a Platón, a Shakespeare, a Santo Tomás de Aquino, a Arquímedes, a Virgilio, el gran poeta latino. En fin, leerlos te va a subir la energía, te la va a subir mucho. Esto, si quieres, te doy el tip, dale un pantallazo. ¿Cómo se llama? Sí, se llama pantallazo. Tómale una foto para que luego no tengas que estar viendo todo el video. Voy por un dulcecito. Tómale una fotito. Se llama un pantallazo, una captura de pantalla. Y ya tienes la foto de esta filmina. Y ya Dante, no creo. Es que fíjate que Dante, a pesar de que habla del infierno, se llevó a Virgilio acompañándolo. Y es un libro que te puede parecer muy fuerte en el sentido del infierno, pero es una metáfora. No es que el infierno exista. Al final te das cuenta por las enseñanzas de Virgilio, el gran poeta, que es los infiernos que tiene la gente, pero no que el infierno exista. Aquí tengo a Virgilio. Ah, no, me lo cambiaron, acá está. ¿Se alcanza a ver, Kenia, el pensador? Si no, aquí lo jalo. Este Virgilio está sobre libros porque era un poeta. Virgilio fue el que dijo, pueden porque creen que pueden. Que luego se lo adjudicaron a Ford, a Henry Ford y a cuanto empresario le ponen. Esta imagen de Virgilio, de estar así pensando, déjame ponerla un poquito así para que lo veas. Cuando a Dante se le permite entrar al infierno, a su infierno, no al infierno, el infierno no es así. Dios no crea infierno. Este hombre es muy sabio, entonces se le permitió llevar un compañero a Dante y escogió a Virgilio. Y esta imagen es que Virgilio está esperando a Dante a la puerta del infierno y está pensando en la novela El camino del infierno está lleno de buenas intenciones. Quiere decir que tu camino del infierno y de meterte en mala vibra son las buenas intenciones. Te voy a dar un ejemplo. Amigas, por favor, sean honestas en lo que les voy a preguntar, ¿sí? Y me ponen sí o no. Descubres que tu mejor amiga, el marido de tu mejor amiga, lo ves, lo descubres con otra mujer.
el marido de tu mejor amiga lo ves con un amante. ¿Le dices a tu mejor amiga o no? Pónganme por favor ahí. ¿Le hablarías, oye, me encontré a tu marido con una vieja o no? Ah, mira. Sí, una que sí. Esa que dice sí se va al infierno. Ese es un ejemplo. Estoy sorprendido, chicas, porque todas dicen sí, sí, sí. Somos amigas, ¿cómo le voy a fallar? Entonces, Dante dice, si tú le preguntas a la que dijo sí, te va a decir, lo hago por una buena intención, que no engañen a mi amiga, que no se burlen de ella, no es justo. Entonces tiene una buena intención. Y esto es lo que dice Dante. El camino del infierno está lleno de buenas intenciones. Voy a poner otro ejemplo y me ponen sí, no, porque esto es interesante. Son las buenas intenciones. Un compañero de trabajo está haciendo robo hormiga. Te das cuenta que se está llevando papel, que se está robando los lápices. ¿Le dices al jefe sí o no? Vaya, estoy sorprendido. Ahora sí que me impresionaron, ¿eh? Porque lo que tú puedes decir es, lo voy a acusar porque es por su bien, para que ya no lo haga. Esa es una buena intención. Qué bueno, gracias. Ahí vamos. Créanme que ya traen un nivel de conciencia alto. Entonces Dante acompaña, perdón, Virgilio. Gracias, amigos. Hay quien dice que sí, esa es una buena intención. Ese sería el camino para empezar un problema, la buena intención. Entonces, lo que está pensando Virgilio es cómo la gente justifica sus acciones con, lo hice por tu bien. ¿Te acuerdas cuando mamá te pegaba y te decía, esto me va a doler más a mí que a ti? Y yo le decías, no, mamá, estoy seguro que no te va a doler más a ti que a mí los cinturonazos. Una buena intención. Y Virgilio estaba pensando, estaba diciendo en este momento que el ser humano justifica sus acciones egoístas, envidiosas, eh, vengativas, con buenas intenciones. Entonces, este es el camino de el infierno de la persona, no que Dios te va a llevar al infierno. Entonces, aquí está a quien puedes leer. Vamos a quien no te recomiendo que leas. Stalin, Oppenheimer. Oppenheimer fue el autor de la bomba atómica. Todo lo del Tercer Reich, que es Hitler. Hitler escribió un libro que se llama Mi lucha, pero ni por nada lo leas. Leer a la biografía o la historia de Benito Mussolini, el dictador italiano, Adolf Hitler, no leas nada de Aldo, no de él, no leas Mi lucha, sino no solamente eso, no leas sobre lo que hizo Adolfo Hitler. Himmler era el general más importante de los militares de Hitler era el de la Fuerza Aérea. Leer sobre la invasión nazi a Europa, leer sobre cómo invadieron Holanda, Francia, no lo hagas, te baja la energía. Leer y ver películas sobre campos de concentración, sobre los bombardeos a Londres, no lo hagas. Bueno, ahorita le voy a dar películas, ¿eh? Ahora, en los animalitos, la siguiente, por favor, para que lo veas. Y ahorita vas a tener una muy buena. Una bacteria tiene un nivel 1 de conciencia. No va a enviar al campo cuántico para que venga hacia ella cosas. Ella está muy básica. Un protozoario, 2,
un crustáceo 3, un anfibio 17, un pescadito 20, un reptil como el cocodrilo, la iguana 40. Las ballenas tienen un nivel de conciencia más alto, los delfines, los lobos 190, las vacas, fíjate, tienen un nivel alto, el elefante 235, el caballo, el gato, el perro tiene 250, el simio 275, pero si quieres sentir un empujoncito, es cuando el perro está moviendo la cola. Cuando le hablas a tu perro y mueve la cola, oh, ¿cómo estás? Y el otro, mueve la cola. Hola, 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 y otro mueve la cola, tócalo. Y te da muy buen nivel de energía en forma inmediata. Sube tu nivel de energía. Si yo trajera ahorita a mi perrita Suki y le hago así, y la abrazo y mueve la cola y me checo, subo inmediatamente mi nivel de energía. ¿Ok? Bien, ¿qué películas van a subir tu nivel de energía? Forrest Gump. Forrest Gump, ¿se acuerdan la película esta de este chico con problemas mentales y físicos? Los físicos se le curaron, los mentales no. Forrest Gump es una película que lloras. Amadeus es la película sobre Mozart. El hombre de dos reinos, un peliculón también. 2001, Odisea Espacial. No te recomiendo El Padrino, no te recomiendo El Exorcista, no te recomiendo Tiburón, no te recomiendo Un Día de Furia. Trata de no ver películas de violencia, trata. A veces las puedes ver, pero busca así como películas clásicas, ¿no? Ya vi Forrest Gump, pero ahorita quiero aprovechar esos 475. Si traigo 200 y le meto 475, me voy a 600. Entonces, la veo. Películas pésimas, Presagio, Psicosis, El bebé de Rosemary, El Resplandor. Por ejemplo, ¿se acuerdan del Silencio de los Inocentes? Tiempos violentos. Porque miren, amigos, la energía, gracias, la siguiente, negativa de estas películas y de lo que sientes, estos libros, emitida al universo, sintoniza con energía negativa. El universo reacciona a esa frecuencia vibracional generando una fuerza similar pero en sentido contrario hacia ti. La tercera ley de Newton. A cada acción le corresponde una reacción. La siguiente, y si estás con esos libros, esas películas, esas actitudes, atraes en el futuro eventos que generen ese mismo estado de conciencia, activando la ley de la atracción. Entonces, así de simple. Una enfermedad, entonces, existirá mientras existan sus causas. Los conflictos emocionales que disminuyen gigantescamente tu nivel algorítmico, energético. Eliminando esas causas que llamamos estados del no ser, la enfermedad sana automáticamente. Entonces, es algo que tienes que cuidar y ver. Voy a contestar la Biblia, sí, claro, la Biblia, pero el Nuevo Testamento, no el Antiguo. El Antiguo tiene mucha violencia. No lo tengo aquí de memoria, pero para que te des una idea de lo que hablo. En Samuel, pero no me acuerdo, estoy tratando de recordar el versículo, no doy para tanto. Cuando Jehová le manda a Samuel a vengarse de los amalecitas. Sucede que cuando Moisés sale de Egipto con los hebreos y iba en el desierto hacia la tierra prometida,
pasa por el reino de Amalec. Y el rey de Amalec de ese entonces no le permitió a Moisés pasar por sus calles y cruzar, sino lo dijo, no, por aquí no pasen. Pues eran muchos y decían, no sé, que armen ahí robos y demás. Entonces los judíos tuvieron que bordear, lo cual les llevó meses bordear, porque eran muchos. Entonces Jehová le manda a Samuel vengarse por lo que los amalecitas le habían hecho a Moisés, híjole, 50, 60 años antes. Ya el rey ya no estaba, el que le había prohibido ya no estaba, era otro rey. Y le dice la siguiente orden: mátalos a todos. Está en la Biblia, ¿eh? Mujeres, niños, bebés, animales, no les tengas piedad, mátalos sin compasión. Está en la Biblia, ¿eh? No lo estoy diciendo de lengua. Y en un día Samuel mató a 27,000 personas, mujeres, bebés, niños, hombres y animales. Y luego le dijo Jehová, tráeme al rey. Trajo al rey y le dice, despedázalo aquí en mi presencia. Y delante del rey lo cortó en pedacitos. Eso está en la Biblia, Samuel. Entonces, no te recomiendo el Antiguo Testamento. De Jesús para acá. Hay muchas cosas muy bonitas de Jesús. Pero si te vas a ver todas las venganzas, el diluvio, las masacres que hizo Dios, las órdenes, en el CLIR yo les pongo ejemplos de esto y les doy las citas bíblicas y les digo, traigan Biblias, porque cuando yo daba el CLIR, había gente que decía que yo había inventado eso y que había mandado a hacer una Biblia. Entonces, ahora que doy el CLIR, les digo, por favor, traigan Biblias. Les voy a dar 3 o 10 o 20 o 30 eventos de un Dios muy vengativo, muy agresivo. Eso no es bueno, ¿ok? Muy bien. A Bad Bunny se van a niveles negativos de conciencia. Es probable que sí, es muy probable. La música de muy baja calidad y de muy bajo mensaje, sí puede bajar tu nivel de conciencia, ¿ok? Entonces, el Nuevo Testamento es Jesús, que no está tan bien porque los que escribieron los evangelistas que están en el Nuevo Testamento no conocieron a Jesús. Están los que conocieron a Jesús a través de los apóstoles que ya habían muerto. Vaya, el Nuevo Testamento se escribió 300 años después de que Jesús había muerto. La Virgen había muerto y todos los apóstoles habían muerto. Y ellos habían dejado evangelios. Y Lucas, Mateo, Marcos y Juan eran gente que leyendo los evangelios de los apóstoles escribieron sus propios evangelios. Y los evangelios de los apóstoles de la Virgen y de María Magdalena, Constantino, cuando crea la Iglesia Católica, los borra y dice que son apócrifos. Es decir, no están inspirados por Dios. Y los que están inspirados por Dios son de los 4 que no conocieron a Cristo. Y sin embargo, al haber sido escritos a partir de los evangelios de los apóstoles, tiene muchas cosas muy rescatables, muchas. Son bellos. Entonces sí puede ser el Nuevo Testamento. Música, Mozart. Hay un material que puedes encontrar en YouTube gratuito. Yo lo compré. Se llama Mozart para tu mente. Mozart for your mind. Mozart for your mind. De hecho, la Universidad de California probó que estudiantes que con la música bajita estudiaban con ese material, mejoraban sus calificaciones. Mozart for your mind. Mira, hay el pintor de Dios, el poeta, el pintor de Dios, el escultor de Dios y el músico de Dios. El pintor de Dios es Leonardo da Vinci. Aquel que Dios dijo,
pinta la belleza. Es el que pintó la Última Cena. El escultor de Dios es Miguel Ángel. Miguel Ángel, que hizo el David, la Piedad y pintó la Capilla Sistina. Y el músico de Dios es Mozart. ¿Qué música hizo ese muchachito? Mujeriego, vago, alcohólico, todo lo que tenía Mozart, pero qué música escribió. Entonces, ve pinturas del pintor de Dios, Da Vinci, mira esculturas o la historia de ellos, de Miguel Ángel, y Mozart, que tiene una vida muy caótica, su música es el músico de Dios. Te lo recomiendo mucho. ¿Me pasas preguntas, Kenia, por favor, aquí en el Skype? Si eres tan amable, para ver. Voy a ir a preguntas. ¿Se pueden matar? Me imagino hablas de esas emociones. Sí, claro. Aquí se puede activar la depresión, entonces se puede eliminar. Te estoy dando lo que la depresión estás en una vibración baja. Si la subes, sales de la depresión. Este nivel con anorexia y bulimia, sí, claro, todas las enfermedades. Mi mamá no me dio pecho igual que a usted y siento que no es suficiente para mí. Yo tenía ese, se llama síndrome de desnutrición. Para mí no es suficiente. ¿Cómo logró quitármelo? Dos formas, y lo voy a decir, claro que lo hice. No me voy a poner de santito. Primero, perdoné a mi madre. Hay que perdonar a mamá. Perdonar por no haberme dado el pecho, por no haber vivido esa experiencia. Y en mi caso, por ser varón, yo tenía la posibilidad de pegármele a un pecho de la novia. Entonces, cuando estaba con mi novia, de aquel entonces cuando hice este trabajo, tendría 30 años. Y mi novia pues tenía busto y le decía, déjame hacer una técnica para, me vivía como bebé, me imaginaba que ese era el seno de mi madre y trataba de succionar. Claro, no le salía leche a la novia, pero era una forma de darme en vivo. Si tú no sientes alguna situación de rechazo, lo puedes hacer con una hermana, con una tía, con cualquier persona. De, tía, dame un poquito esto para hacer una dinámica. No, siempre y cuando te vaya contigo. En mi caso, yo no, como hombre no tengo problema de acercarme al seno de una mujer. Ninguno, al contrario. Entonces, la primera y la más importante para eliminar el síndrome de déficit de nutrición, para mí no hay suficiente, es perdonar a mamá. Con la técnica de los 7 pasos de otorgando el perdón, no nomás te perdono, mamá, eso no sirve. Con la técnica, si no eres facilitadora y no conoces la técnica, busca algún compañero que te haga la técnica. Fabián, ¿qué técnica es mejor para quitar esa culpa del pecado original? Es que si te pones a leer a Jesús y ves lo que las enseñanzas de Jesús decían, Jesús no creía en el pecado, por eso cuando decían es una pecadora, es una prostituta, no es cierto, no la apedreen, pero es una ramera, no, o sea, él no creía en el pecado. Jesús no creía en el pecado. Lo vas a ver siempre que lo leas. Él decía, todos tenemos esto, el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra, no ataques el pecado. Pero, híjole Fabián, pues lo voy a decir con todo el respeto, amigos, pero tengo que decirlo. Si vas a la misa, vas a la iglesia y tienes la misa, y lo primero que haces es una declaración y un anclaje en tu corazón. Yo, pecador, me confieso ante Dios que he pecado de pensamiento, palabra, obra, omisión. Por mi culpa, y aclea, estás jodido. No hay forma. No hay forma.
No hay forma. Te estás anclando. El órgano electromagnético más poderoso es el corazón. Y estás golpeando tu corazón con culpa. Pues, ¿cómo se te va a quitar? Ahora, no vayas, no dejes ir a la iglesia si no quieres, pero no hagas ese rezo. No lo hagas. Cuando en ese momento vayan a hacer ese rezo, ponte así, de brazos acá al frente, agáchate como que estás orando, lo que sea, pero no lo hagas. No lo repitas. Perdón si hay católicos que les duele esto, pero pues te están programando y te estás autoprogramando. Marisa Noemí, las plagas que mandó Dios contra los egipcios, matando a todos los niños. ¿Cuál es el fundamento de las varillas? Ninguno. Existen campos cuánticos, campos eléctricos, electromagnéticos en el ambiente. Esta varilla lo único que detecta son campos electromagnéticos. Cuando pongo las dos y me acerco a un campo electromagnético, lo que hacen las varillas es que se abren, a ver si lo alcanzas a ver. Están aquí las varillas, ¿ok? Me voy a acercar al campo electromagnético de la tableta. ¿Observas? Me acerco más. ¿Observas cómo se abren las varillas ante el campo electromagnético de la tableta? Es un campo electromagnético, igual pasa con la computadora, ¿sí? Me acerco a la computadora y obviamente las varillas se alejan, se abren por el campo electromagnético que emite la computadora. Yo emito campos electromagnéticos. Es lo que se llama mi aura, mi campo etérico, mi campo energético, mis cuerpos energéticos. Hay 7 cuerpos energéticos. Son como de 1 metro, 1,5 metros. Entonces, cuando yo pregunto, la pregunta que hago modifica mi campo electromagnético. Y entonces la varilla lo detecta a la derecha o a la izquierda. Eso es todo. Entonces, un campo electromagnético de afirmación lo detecta a la derecha, un campo eléctrico de negativo a la izquierda, etcétera. Te lo repito. Varilla. En este momento y después de dar este curso, mi nivel de conciencia está por encima de 200. Sí. Varilla. En este momento y después de dar este curso, mi nivel de conciencia fue a 350. No. Quiere decir que hasta que se me quite esta tosecita y esto que traigo, voy a volver a subir. No pasa nada. No pasa nada. Ok. ¿Cómo midieron esto a los filósofos? Con sus obras, por ejemplo, si yo tuviera aquí los libros, sobre todo los libros más antiguos, que tienen la energía del autor. Entonces, tú puedes tocar el libro y puedes medir la energía. Igual puedes tocar un objeto, se llama psicometría. Con una varilla o péndulo, con péndulo también, siempre y cuando no lo tomes tú. Venden unas cositas, son como curvas, haz de cuenta así. Es una curvita y esto está parado aquí, donde tú colocas el péndulo aquí y lo colocas y no lo tocas. Aquí yo estoy tocando esto porque lo estoy tocando, pero esto tiene una base que está así. Entonces aquí pones el péndulo, pones la hoja y haces la pregunta, pero no toques tú el péndulo. Y sí, sí funciona muy bien. Si lo tocas tú puedes mover tantito, influir. Es mejor no tocarlo, ¿ok? Alguien me dice, pues haz lo mismo con las varillas. Sí, tú puedes poner tu varilla en una pared con una cosa donde la metas, quede ya, y tú le haces preguntas acercando tu mano, si quieres hacerlo igual. No me quedo la primera de la verdad mientras persistan. Mientras persista el odio,
persista la rabia, persista el coraje, las defensas bajan, no hay células killer que maten a las células del cáncer, permanece la enfermedad. Si subo la vibración, se te quita cualquier enfermedad. ¿Cómo se logra obtener estas cifras de niveles energéticos? Los hizo el doctor Hopkins a base de, yo creo que 50 años de trabajo, pero con clientes que manejaban la mano, el brazo. Ay, se me fue el nombre. Tiene un nombre, ahorita les digo. Lo hizo con eso y trabajó mucho tiempo, los ponía a leer a Shakespeare, los ponía a leer y luego checaba. Y entonces decía, abajo de 200, abajo de 300. Y lo que estuvo muy interesante del trabajo del doctor Hopkins, que es que él dijo, pongamos de 1000 con 500 como mitad y 600 como meta. Y estuvo muy buena. A nadie se le había ocurrido, en eso. Fue un trabajo de 50 años del doctor Hopkins. Puedes encontrarlo más a fondo. Pon el libro El poder contra la fuerza. ¿Qué pasa con las personas que esperan que sus padres les pidan perdón? Pésimo, porque no tienen por qué pedírtelo. Estás en un error intelectual logarítmico. Si tu mamá te pegó, si tu papá te abofeteó, si tu papá te abandonó, si tu mamá te corrió de la casa y tú te victimizas, esperas que te perdonen. No, que te pidan perdón, no. Tú perdónalos por lo que te hicieron. Tú perdónalos. Ese es el camino, no es que ellos te perdonen. ¿Ok? Se puede decir yo soy amor, yo soy el amor. Mira, les voy a poner un ejemplo nada más final. Es muy común que la gente maneje duda. Voy a ponerte el ejemplo. Me voy a comprar una casa si Dios así lo quiere. Me voy a comprar un carro si Dios quiere. El si Dios quiere es una duda, porque no sé si quiere o no quiere. Entonces mando información de duda al campo cuántico y el campo cuántico me da duda. Si yo hago un solo cambio, voy a comprarme una casa porque Dios así lo quiere. Certeza. Voy a comprarme un auto porque Dios así lo quiere. Es certeza. En las iglesias, en la iglesia católica, te dicen que digas siempre, si Dios así lo quiere. O es la voluntad de Dios. Duda, no es la mía. Me voy a comprar la casa porque Dios así lo quiere. Me voy a comprar ese coche porque Dios así lo quiere. Es una expresión muy común que te han enseñado en las iglesias para generar duda. ¿Se puede decir eso, amor? Sí, claro. Nos piden ser padrinos de primera comunión una niña con síndrome de Prader. No, está bien. No puede la niña con síndrome de Down tener una conciencia como nosotros. En su conciencia, ella recibe a Dios y tú le puedes decir, estás recibiendo a Cristo, a Dios, y quitarle el concepto de la carne y la sangre. ¿Qué pasa con la conciencia de nuestro nivel de tener el pensamiento? Aumenta. Cuando paras el pensamiento, la conciencia que está detrás, que es la gran conciencia o la supraconciencia, aparece. Doctor, ¿para bajar de peso funciona el editar? Sí, claro. Y bueno, amigos, la clase era de 1 hora y ya llevamos 1 hora y media. Gracias a todos. Cuando se dice primero Dios, no. Porque Dios así lo quiere, mañana lo haré. Porque Dios así lo quiere de mí, mañana voy a hacer esto. Quita eso si Dios lo quiere. ¿Ok? Entonces, quiten eso. Espero que la próxima sesión ya esté absolutamente sin tos. Van a ver, haré el chequeo y van a ver la diferencia. Y por eso no te preocupes si te sale bajón.
No es determinista. Ay, estoy aquí y aquí me quedo. No, es un subir y bajar. Gracias a todos. Buenas noches. Espero que ahí vamos. En los siguientes módulos, tomando esto, hacemos técnicas, trabajamos la curación cuántica y volvemos a verificar si estamos arriba. Quería darte este tablero, este algoritmo, para que ahora sí podamos de alguna manera, sin ser tan preciso, porque no te dice, tengo arriba de 200 y no te dice, sí, tienes 247.5, no. Te va dando entre tanto y tanto, ¿no? Entonces vamos a manejar con la curación cuántica que cuando hagas ese trabajo puedas checar desde la conciencia qué tanto ha subido tu capacidad de manifestación para que, porque esto es tu capacidad de manifestación, para que empieces a manifestar la curación cuántica. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Kenia, por ayudarnos en la transmisión en Guadalajara, México. Estoy en Boulder y está cayendo lluvia y sigue haciendo frío. Y bueno, ni modo. Ya sé que ya estoy de salida porque ya toso muchísimo menos, pero todavía después de estar hablando de repente 2 veces. ¿Hará un video de preguntas? Sí, pónganlas. Y si hubiera veo si hay mucha necesidad de hacerlo para aclarar sus dudas, con mucho gusto lo hago, para que tomes pantallazo de todas las preguntas, Kenia, y con mucho gusto, con mucho amor. Me encanta. Créanme que mi energía sube cuando estoy dando una plática, tratando de ayudar, de llevarlos a algo mejor. El que más beneficio tiene soy yo, de verdad. ¿Ok? Y también cuando seas facilitador, el que más se beneficia eres tú. Ok, amigos, la lista del cuadro de las enfermedades. Pues mira, te sugiero que vuelvas a ver el video y cuando usted le pongas pausa, les toques un pantallazo o una foto. Y ya, para que es lo más fácil. Muchísimas gracias a todos. Espero que les haya quedado claro. Esta parte es de algoritmos para poder en el futuro estar checando contra algo tangible. Es el mejor trabajo que hay. No sé cómo. Se los voy a enseñar la siguiente vez. No sé cómo. Me lo han intentado comprar, pero llegó a mis manos una copia así de gruesa de todas las filminas que usaba el doctor Hawkins en todas sus presentaciones. De todos sus cuadros y todo, de todo, pero así está el libro. Es un libro que lo buscas en Amazon y no está. No sé, llegó a mi vida y está así de grueso, con todas las filminas, como las mías, que hizo el doctor Hopkins a lo largo de su vida. Y bueno, haz de cuenta que puedo ver su presentación, no su conferencia, cómo hacía, cómo armaba su presentación. Para mí, que soy una persona que arma presentaciones, eso para mí es oro, porque casi estoy en la mente del doctor Hopkins. ¿Ok? Y luego se los enseño, es un mamotreto así, de todas sus filminas y copias de todas sus filminas y todos sus apuntes y todo. Increíble. Muchísimas gracias, amigos. Les mando un abrazo y nos vemos en la siguiente clase de curación cuántica. Bye, bye.